Buenas tardes, familia de Iglesia Bautista Crossroad. Bienvenidos a nuestro estudio de las 5 de la tarde. Gracias por su fidelidad, gracias por estar pendiente de nuestra transmisión, gracias por estar en sintonía y espero que sigamos aprendiendo todo, ¿verdad? De eso se trata, de que todos podamos aprender. Y quiero dar las gracias a todos los que se hicieron presentes este mediodía al Templo Grande. Fue una bendición para mí verlos, saludarlos, y yo sé que no hay abrazos y estrechez de mano y todo eso, pero nos vemos y por lo menos nos decimos hola y nos saludamos, y eso es importante que haya en el cristianismo, eso es importante que haya en la iglesia. Así que gracias por su fidelidad. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Romanos los días domingos a las 5 de la tarde. Romanos 8, ya empezamos el capítulo 8 de Romanos. Hoy vamos a estar mirando del 12 al 17 versículos, ¿ok? Los versículos del 12 al 17 en Romanos 8. Permítame leérselo, yo se los leo. Dicen así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios, gracias por su bondad y su misericordia. Señor, gracias. Gracias por el cuidado que tiene de nosotros, por la providencia suya para nosotros, Señor, por proveernos todo lo que necesitamos. Gracias por cada uno de los hermanos que se han recuperado de esa enfermedad, Señor, que está aquejando a todo el planeta, a toda la población. Y Padre Santo, pues aquí estamos nuevamente para, Señor, que sea usted tratando con nosotros. Use su palabra, Señor, que su Santo Espíritu use su palabra y nos edifique, Señor, porque eso es lo que necesitamos, ser edificados. Y Dios, pues si hay alguno en nuestra congregación que no estuviera seguro, Señor, de que es hijo de Dios o hija de Dios, que usted, Señor, nos traiga a todos esa seguridad, que, Señor, al escudriñar su palabra podamos darnos cuenta que tenemos que tener esa certeza, Señor, porque no es adecuado, Señor, que estemos dudando, Señor, y que sea usted honrado con toda esta enseñanza, mi Dios, y nosotros simplemente edificados. También le pido por todos los que están enfermos, por aquellos, Señor, que se sienten un poco débiles de su cuerpo físico, Señor, que usted siga fortaleciendo. Yo sé, Señor, que algunos hermanos que se han recuperado del virus, mi Dios, han quedado débiles. Pues esa es una secuencia, Señor, algo que queda después de la enfermedad, según los expertos en muchos. Le pido que sea con cada uno, Señor. Y que pronto podamos estar todos juntos nuevamente, mi Señor, juntos, todos, por favor. Y que usted, Señor, reciba la gloria y la honra de cada uno de nosotros. Que todos como iglesia lo honremos, Dios. Y ahora, Padre Santo, pues este estudio que sea de bendición, que sea de edificación para nuestras almas en Cristo Jesús. Le doy las gracias y le pido todo. Amén. Bien, hermanos, de acuerdo a la Biblia, todos los seres humanos somos, pues, porque somos humanos también nosotros, creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Así lo enseña la palabra del Señor. Pero ser creación de Dios es muy diferente a ser hijo de Dios. Es algo muy diferente. En la creación de Dios hay corrupción absoluta, porque en la creación de Dios el hombre es simplemente creado, el hombre natural, pues está contaminado total y absolutamente de maldad, de pecado, no ha sido regenerado, no ha sido santificado, no ha sido perdonado por el Señor Jesús, por Dios más bien a través del Señor Jesucristo. Si es que esa es la gran diferencia. Sin embargo, hermanos, en la creación de Dios vimos hay corrupción absoluta, pero en los hijos de Dios hay regeneración absoluta. En los hijos de Dios hemos sido regenerados, hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido
prácticamente lavados en la sangre del Cordero de Dios y ahora pues no pretendemos vivir igual, porque tenemos que ser diferentes. Así es que esa es la gran diferencia. Debe de haber entonces en la persona, sea hombre o mujer, esa certeza. En la persona cristiana, hombre o mujer, debe haber esa certeza absoluta de que somos hijos de Dios. Usted, hermano, tiene que tener la certeza absoluta de que usted es hijo de Dios. Y usted, hermana, igualmente, tiene que tener esa certeza absoluta de que usted es hija de Dios. Es algo que tenemos que tener nosotros, esa seguridad. No es arrogancia, sino es que la Biblia así lo declara. ¿Okay? El apóstol Pablo, después de enseñar a sus lectores que los creyentes hemos sido liberados del poder del pecado por la gracia de Dios, pasa luego a darnos la certeza de que todo creyente genuino debe tener. Y es esa certeza de que somos hijos de Dios. Y ese es nuestro tema de esta tarde, la certeza de ser hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que tener esa certeza de que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo nos lo confirma, es decir, el Espíritu Santo está de por medio. El Espíritu Santo es el agente, es Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad que conocemos nosotros teológicamente, llamando al pecador al arrepentimiento cuando se le confronta con el Evangelio de Salvación. El Espíritu Santo hace esa obra en el corazón de la persona, en el ser de la persona, llamándolo y también ayudándolo en su mente para que reconozca cuál es su estado y cuál es su destino y que necesita cambiar ese estado y cambiar de destino cuando uno pasa a creer en el Salvador y a recibirlo como Señor y Salvador, al Señor Jesucristo prácticamente. Entonces, el Espíritu Santo a sí mismo, una vez que hemos creído, nos lo confirma a nosotros, de que somos hijos de Dios. Y no es arrogancia, no es soberbia, es simplemente certeza. Es algo de que la Biblia nos lo enseña que así es. Y si la Biblia dice que así es, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente. Entonces, el Espíritu Santo nos lo confirma. Lo testifica a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu Santo habla a mi espíritu. El Espíritu Santo habla a su espíritu y nos lo hace saber de que somos en realidad hijos de Dios. Mira el versículo 16. El versículo 16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, habla, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos sellados con ese Espíritu Santo de la promesa. Él pasa a vivir dentro de la persona. Es un milagro que ocurre. ¿Cómo sucede? No lo sé. Nadie lo puede explicar. Pero vive dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, entonces da testimonio, testifica, habla a nuestro espíritu y nos hace saber esa certeza de que somos en realidad hijos de Dios. Mire qué buen versículo, hermano. Este versículo debería de memorizarlo todo creyente en realidad. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Todo hombre, toda mujer, todo creyente que ha sido genuino en su conversión, que no trató de engañar a Dios, que sigue, pase lo que pase, en los caminos del Señor, ese hombre, esa mujer es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y Efesios 1:13 lo confirma. Yo quisiera que lo miráramos, Efesios 1:13, para que ustedes tengan esa seguridad igualmente. Efesios 1:13, miren lo que dice. Este es otro versículo que los creyentes deberíamos de memorizar. Dice así: en él también vosotros, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello absoluto que el Espíritu Santo nos pone como propiedad absoluta de Dios, como propiedad privada de Dios. Y si somos propiedad de Dios, es porque somos hijos de Dios. Así es que el Espíritu Santo siempre está en movimiento, desde que nos llama y nos convence de nuestro estado y nos convence de nuestra necesidad de un Salvador en nuestro caminar con Cristo igualmente.
vamos caminando con Cristo, vamos siguiendo a Cristo, vamos por este valle de sombra y de muerte, como dice el salmista, como dice el rey David, vamos por este valle tenebroso, pero el Espíritu Santo va con nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para indicarnos qué hacer y para darnos esa certeza y esa seguridad de que pase lo que pase, somos hijos de Dios. Y eso es importante, tenemos que tener esa seguridad. Segunda a los Corintios 1, mire lo que dice. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 y versículos 21 y 22. Dicen así, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, no hay duda. A la Biblia enseña en el Evangelio según San Juan que nadie viene al Señor Jesucristo si el Padre no lo trae. O sea, el Padre, es que Dios en sus tres divinas personas que está en movimiento, pero cada uno en su labor con el hombre, con la persona, hombre o mujer. Entonces dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras es la garantía. Y esa garantía es certeza, porque si a mí me venden algo y me dice que tiene garantía de 1 año, yo sé que por ese año, pase lo que pase, yo tengo la garantía, la certeza de que me lo van a reparar. Así es también con el Espíritu Santo. Es la garantía que Dios nos ha dado para que sepamos que somos hijos de Dios, aunque no lo miremos, aunque no lo vemos personalmente, pero sabemos que Dios está ahí. Y eso solamente nos lo hace saber el Espíritu Santo y nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Si es que es grande este asunto, el Espíritu mismo da testimonio, dice a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Así es que no hay por qué tener duda, ni siquiera por, ¿cómo le diría yo? Porque no somos egocéntricos, o porque no somos vanidosos, o porque no somos, no, es que tenemos que tener esa certeza. No es una santa humildad decir, yo creo que sí, no, o somos o no somos. No es humildad decir, pues a lo mejor sí, por ser humilde nada más, no. En este asunto no se vale el yo creo. En este asunto es asunto de ser o no ser. O soy o no soy. Somos o no somos. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Así es que el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios y nos acredita como herederos, hermanos. Herederos de Dios. Es algo increíble. Pero mira el versículo 17. Dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, un creyente genuino, un hombre o una mujer que tiene la certeza que es hijo de Dios, a lo mejor pasa por dificultades y sufre penalidades y a lo mejor por represalia hasta ni le dan un trabajo que desea, se lo niegan nomás porque es cristiano o es cristiana, o a lo mejor lo despiden de su trabajo porque es cristiano o es cristiana, a lo mejor sufre ciertas represalias aquí, pero de todas maneras, es decir, hay esa certeza de que somos hijos de Dios y que somos herederos. Es decir, cuando somos genuinos, soportamos las cosas negativas que pasan en nuestra vida, en nuestra persona y en los nuestros igualmente. Lo soportamos, nos aferramos a Dios, confiamos en Dios y seguimos adelante. Eso es muy importante. Y si hijos, dice, también herederos. En otras palabras, por eso es que la Biblia enseña que nosotros tenemos una morada en el cielo, un palacio en el cielo, no hecho de manos de hombres, sino por Dios mismo. Esa es parte de la herencia. Gran herencia que Dios nos da es también esa salvación que solamente Él puede ofrecer y dar. Nadie más. Pero que el hecho de tener una morada fija, eterna en los cielos, algo que no nos imaginamos cómo puede ser de bello, de esplendoroso, de grande aquello en cuanto a belleza y esplendor. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, allá, hasta allá donde está Dios. Y dice que no hay palabras para describir prácticamente lo que miró, no le es permitido, por de tan bello que es aquello, de tan esplendoroso las cosas que miró. Imagínense,
Entonces somos herederos de Dios. Cuando en la sociedad que nosotros vemos, existimos y en la que estamos involucrados, no todos los hijos son herederos en realidad. Si usted se da cuenta, en algunas sociedades, en algunos países, y a veces hasta dentro de cierta área de nuestra misma nación, no todos los hijos son herederos. Los padres heredan a algunos y otros no. En algunas sociedades, en algunas naciones, el primogénito es el que lo hereda todo. Pero no es así con Dios. Dios es diferente. Si somos hijos, herederos. No dice que porque somos los hijos de en medio, los últimos, no, hijos todos. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínense qué gran posición la que tenemos, hermano. Imagínense qué grandeza la que Dios ha hecho con nosotros. Así es que, nuevamente, no es que sonemos arrogantes, ni queremos sonar arrogantes, ni mucho menos soberbios, pero tampoco es orgullo, es una certeza absoluta, porque el Espíritu Santo nos lo confirma de que somos hijos de Dios. Por eso es que no tiene que haber duda de un hombre o una mujer que ha creído en que tal vez sí, tal vez no. Absolutamente, sí, soy hijo de Dios. No por mérito propio, no porque yo haya hecho algo para merecerlo, simplemente porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Dios envió a su Hijo en forma de varón y en forma de pecado, como dice la Biblia, a pagar el precio de la salvación de los pecadores, de los cuales yo era uno de los peores, y me ha perdonado, me ha reconciliado con Dios, me ha lavado en su sangre y ahora soy hijo de Dios. Así es que esa es la certeza que debemos tener. Gálatas 4, puede buscarlo, por favor. Construirle en Gálatas 4, hay una escritura hermosa también, que vamos a confirmar nosotros que este asunto que estamos viendo acerca de que el Espíritu Santo nos confirma el hecho y el caso de que somos hijos de Dios. Gálatas 6 y 7, miren lo que dice. Y por cuanto sois hijos, fíjese bien, el apóstol Pablo o la Biblia no nos dice, y por cuanto crees que eres hijo. No, sois, eres. Es una certeza. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Está aquí, dentro de nosotros. Dios envió, dice, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, dentro de nosotros. Es una expresión que significa papá, así con ternura, papá. Así que ya no eres esclavo, pudiéramos decir, ni de la ley, ni del pecado. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, hemos pasado a ser herederos de las cosas espirituales y esplendorosas también de Dios por medio de Cristo. Él es el que nos ha reconciliado con Dios. Por medio de Él hemos venido a ser hijos de Dios. Después de ser enemigos, después de estar airado Dios con nosotros, Él nos ha reconciliado. Y ahora necesitamos tener esa seguridad. De modo que la certeza de ser hijos de Dios será porque el Espíritu Santo entonces nos lo confirma. Los cristianos genuinos debemos tener la certeza absoluta de que somos hijos de Dios. No dudar, no por una santa humildad, no se vale en este caso. Aquí tenemos que tener esa seguridad, no por arrogancia, sino porque, entre otras cosas, el Espíritu Santo así nos lo confirma y la Escritura también lo confirma, de que todo aquel hombre sincero, honesto, con Dios, que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida, ha sido rescatado de la oscuridad, de las tinieblas para ponerlo a la luz de Dios y ha sido hecho hijo de Dios, los cuales, dice la Biblia, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Porque Dios fue el que nos escogió, porque Dios fue el que nos buscó en la persona del Señor Jesucristo, que vino a buscar y a rescatar y a salvar lo que se había perdido, y en la persona del Espíritu Santo que nos hizo ese llamado y nos convenció para que creyéramos en que necesitáramos un Salvador. También la certeza de ser hijos de Dios nos hace responsables de vivir en el Espíritu. No solamente nos da la certeza de que somos hijos de Dios y nos lo confirma el Espíritu Santo, sino que nos hace responsables, hermanos, de vivir en el Espíritu. Es responsabilidad suya crecer espiritualmente para vivir en el Espíritu. Es responsabilidad mía crecer espiritualmente, madurar espiritualmente,
conocer más las cosas espirituales para vivir en el Espíritu. Y ese es nuestro compromiso con el Espíritu Santo prácticamente. Es una responsabilidad, un compromiso que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Miren los versículos 12 y 13 de Romanos 8. El 12 y el 13 dice así. Así que, hermanos, deudores son, fíjense bien, deudores, es decir, como quien tiene una deuda, como quien tiene una responsabilidad, como un hombre que tiene que estar pagando lo que en Estados Unidos le llaman child support, que tiene que, es una responsabilidad y no puede evadirlo. Así es nuestra responsabilidad de vivir en el Espíritu, de ese compromiso prácticamente cumplirlo, porque nuestro compromiso es con el Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No es posible que vivamos así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Fíjense, si por el Espíritu, es decir, que nosotros tenemos que tener ese compromiso con el Espíritu Santo, de obedecerle a su guía, de acatar su guía, de observar bien su guía, su conducción, a fortalecernos en él y vivir en el Espíritu. Lo que significa que las obras de la carne están cada vez pesando menos en mí. No que se vayan a deshacer en absoluto, porque nunca nuestra naturaleza, nuestro ser se puede desligar de la naturaleza de pecado hasta que el Señor nos dé un cuerpo ya diferente. Pero sí podemos vivir de manera espiritual. Muchos hombres, muchísimos, miles, millones lo han logrado a través de los tiempos desde que la iglesia del Señor fue establecida por el mismo Cristo. ¿Por qué nosotros no lo vamos a lograr si el Espíritu Santo es el mismo? Si el Espíritu Santo tiene el mismo poder, si el Espíritu Santo tiene la misma función para con el creyente, nosotros también podemos. Si es que es un compromiso mío, es un compromiso suyo, que obedezcamos al Espíritu Santo. Mire Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a ver algo igualmente que necesitamos conocer. Gálatas 5, 16 y 17. Dicen así. Digo, pues, fíjense que estamos diciendo que es nuestro compromiso con el Espíritu Santo vivir de manera espiritual, ser más espirituales. Lo que significa ser más espirituales es que le damos valor a las cosas de Dios, que le damos valor a las cosas que son eternas, que le damos valor a lo que Dios le da valor y desvirtuamos lo que a Dios no le gusta. No estamos de acuerdo con lo que Dios no está de acuerdo. Eso es vivir en el Espíritu. Y cuando uno vive en el Espíritu, entonces uno es amable, cortés, entonces uno trata bien a las personas, entonces uno trata bien al prójimo y uno está en una correcta relación con Dios. Así es que 16 y 17, digo, pues, andar en el Espíritu como una ordenanza, como un mandamiento, como un compromiso dado a nuestras espaldas, a usted y a mí, de que necesitamos andar en el Espíritu. Y digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son funestos y nos atacan y nos agobian y quiere la carne lo que el Espíritu en realidad no quiere porque no le conviene. Por eso dice que nosotros es como si tenemos que oponer resistencia. Sabemos que vienen los deseos de la carne y nosotros le decimos no. El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. No que se agarraba a golpes, sino que no le daba gusto a su carne, no le daba gusto a su cuerpo, no le daba gusto a sus deseos pecaminosos. Por eso, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es lógico. Lo espiritual es espiritual y lo de la carne es lo de la carne. Dos cosas diferentes. Lo espiritual tiene que ver todo con lo que se refiere a Dios y a su pueblo. Lo espiritual se refiere a todo lo que tiene que ver que Dios mira bien y las áreas esas donde Dios quiere que nos movamos. En cambio, la carne es corrupta. La carne quiere la corrupción. A la carne le gusta lo que destruye en realidad. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu
Y el del espíritu es contra la carne. El deseo del espíritu es adorar a Dios. El deseo del espíritu es leer la Biblia. El deseo del espíritu es orar. El deseo del espíritu es presentarme cada vez que haya oportunidad de estar con mis hermanos juntos. Pero la carne puede decir no, porque, y dígame si no, en ocasiones de verano, pues hay que ir a la playa, pues hay que ir acá, pues hay que ir allá, y divertirse, y hacer. Entonces, eso es todo lo contrario. Por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y fíjese. Y estos dos se oponen entre sí, es decir, como si se pelearan. Esos dos naturalezas que tenemos, la naturaleza espiritual y la naturaleza común, mundana que podemos decir, es decir, la naturaleza caída y corrupta, esas dos se oponen, se resisten una a la otra. La carne nos quiere guiar a las cosas del mundo y el espíritu, la naturaleza espiritual nos quiere inclinar a las cosas espirituales de Dios. Hay una lucha tremenda en nosotros. Pero por eso el mandato es que no satisfagamos las obras de la carne, los deseos de la carne. Porque dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, la naturaleza espiritual resiste grandemente con ayuda del Espíritu Santo a la naturaleza pecaminosa nuestra y tiene que salir vencedora para que no hagamos lo que nos dé la gana. De lo contrario, vamos a vivir así, como caídos, haciendo lo que nos da la gana. Ya sabemos cuáles son los resultados. Los resultados de vivir así, haciendo lo que a uno le da la gana, son funestos. Lo hemos visto en ejemplos. Así es que la certeza de ser hijos de Dios, dijimos, nos hace responsables de vivir en el Espíritu y con ello, cuando cumplimos con esa responsabilidad de vivir adecuadamente, de vivir conforme al Espíritu, de darle valor a las cosas espirituales, con ello evidenciamos que somos hijos de Dios. Mira el versículo 14 y 15 en Romanos 8. Sobre todo el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo nos quiere guiar, sí, pero está en nosotros seguir esa conducción. Está en nosotros seguir esa guía del Espíritu Santo. Está en nosotros el decirle sí a la guía del Espíritu Santo y a la conducción que nos quiere dar, o podemos decir no. Pero cuando nosotros somos sinceros creyentes y no queremos ofender a Dios, entonces decimos sí, seguimos la conducción del Espíritu Santo. Por eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, evidencian, porque son guiados por el Espíritu de Dios a toda cosa buena, a toda buena obra, a toda buena cosa, son guiados. Y con ello, uno da evidencia de que somos hijos de Dios. Por eso, dice enfáticamente, estos son hijos de Dios. De lo contrario, hermano, uno pues, una persona carnal, una persona que solo vive en la carne, una persona, un cristiano que no se preocupa por crecer espiritualmente, que no le interesa, que no, simplemente causan problemas, causan divisiones, hay enojos, discordia, hacen de todo en la iglesia. Esa es una persona carnal y cuando la persona no cambia, pues uno tiene que dudar de que en realidad es hijo de Dios, porque los hijos de Dios pues podemos ser carnales o medio carnalones, como dicen por ahí, pero ese no es un estilo de vida de toda la vida. En ocasiones podemos cometer errores porque somos humanos. ¿Quién no ha cometido errores en esta vida? ¿Quién? Dígame quién. Todos de una o de otra manera han pecado y nosotros no somos la excepción, pero podemos corregir las cosas y podemos inventar las cosas. Para eso está el Espíritu Santo, para redarguirnos y la Biblia igualmente, para hacernos entender y hacer las cosas bien, ponernos a cuenta con Dios. El 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, estamos, cuando cumplimos nosotros con esta responsabilidad de vivir de manera espiritual, de someter nuestra vida a la guía del Espíritu Santo, de someter nuestra vida a la conducción del Espíritu Santo, a la edificación que el Espíritu Santo nos quiere dar, y a cumplir con esta responsabilidad, nosotros estamos bien conscientes de eso, entonces evidenciamos que somos hijos de Dios. Pero es una responsabilidad suya, es una responsabilidad mía.
de seguir la conducción del Espíritu Santo, seguir la guía del Espíritu Santo. Lo voy a leer el 14 otra vez, porque a mí me gusta. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, no dice unos cuantos, todos, cualquier hombre o mujer, cristiano, cristiana, que sea guiado, que sea guiada por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, dice acá. Dice, estos son hijos de Dios. Ninguna duda cabe. Entonces, es bonito, es agradable, es grande, es algo, como le dijera yo, que nos hace sentir muy bien, tener esa certeza de que somos hijos de Dios y saber que el Espíritu Santo nos lo confirma, pero también es una responsabilidad nuestra vivir de una manera espiritual. Todos los cristianos deberíamos de ir mejorando. Uno cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, uno nace de nuevo, enseña la Biblia. Pero así como una criatura nace, un ser humano nace como un baby, un bebé, así también se va desarrollando, creciendo. Así deben ser los cristianos, así debemos de ser todos, ir creciendo más, ir madurando, ir creciendo, ir madurando, hasta llegar a la plenitud de una persona que en realidad honra a Dios con su vida. Así es que, recuerdo esto, los cristianos debemos sentirnos privilegiados al tener la certeza de que somos hijos de Dios. Es un privilegio grande tener esa certeza. Y no simplemente creación de Dios. Sí somos creación de Dios, pero más allá de ser creación de Dios, hemos pasado a ser hijos de Dios en el momento que creímos en Cristo y lo tomamos como Señor y Salvador, lo aceptamos como Señor y Salvador. En ese momento la Biblia enseña que es un nuevo nacimiento el que se ha obrado en nosotros. Poemía se llama la palabra en griego, que significa algo nuevo, algo creado nuevo, algo que ha sido nuevo, que es hecho nuevo, pero en lo que ya existía. Es increíble, pero eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Esa certeza de ser hijos de Dios es confirmada en nosotros por el Espíritu Santo, que nos lo confirma, nos da testimonio de ello, pero también esa certeza de ser hijos de Dios nos da la responsabilidad, nos hace responsables de vivir en el Espíritu, es decir, diferente de cualquier persona común, porque no somos personas comunes, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Dios les bendiga mucho, les deseo una semana de éxito al lado de Dios, les deseo una semana de triunfos, ¿verdad? Y les deseo una semana de conquista. Ánimo, Dios está con nosotros y la Biblia enseña que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que espero verlos el próximo domingo. Recuerde a las 12 del día en el Santuario Grande y por lo demás a las 5 de la tarde virtual hasta el primer domingo de marzo que vamos a empezar ya presencial a las 5 de la tarde. El miércoles 17 de febrero empezamos ya presencial los días miércoles a las 7 de la noche para nuestro estudio bíblico igualmente. Tome nota y si no lo manejo muy bien, no le quedó bien claro, llámeme o envíeme un mensaje, pregunte y le daremos respuestas con mucho gusto. Les deseo lo mejor para esta semana, muchas bendiciones y nos vemos pronto, primero Dios. Padre Santo, gracias Dios por su palabra, por su bondad y su misericordia, Dios, para con nosotros. Gracias Señor porque por su pura gracia todavía seguimos adelante, Dios. No que seamos los más fuertes espiritualmente, porque usted, Señor, es el que pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Así es que si deseamos seguir creyendo es porque usted está de por medio. Y si estamos en pie todavía, Señor, es porque usted está de por medio, Señor. Por esa gracia que nos ha dado para poder, Señor, seguir adelante. A lo mejor nos hemos tambaleado, a lo mejor nuestra fe ha sido puesta a prueba, pero aquí estamos, Dios, por su pura gracia. Le pido que sea con mis hermanos, con todos ellos, Dios, que usted los siga edificando a cada uno en sus hogares y ayudando a cada uno en sus hogares y sus familias. Y que Padre Santo, usted sea honrado con todas las actividades que aquí pretendemos hacer en un futuro no muy lejano. Así pensamos, Señor, pero que todo sea para su gloria y honra. En Cristo Jesús le doy las gracias y le pido todo. Amén.